Hola, ahora nos encontramos en el módulo 2 de este curso de Más autoestima, menos culpas. Y este módulo vamos a hablar sobre los anuladores de la autoestima. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar en el capítulo 1 hablando por los dos más amplios, digamos, más generales, que tienen que ver con el contexto cultural y las creencias. Primero voy a empezar por explicar un poco a qué me refiero yo cuando hablo de anuladores de la autoestima. Cuando yo me refiero a un anulador de la autoestima, es toda aquella palabra, frase, imagen o dichos o opiniones, cualquier cosa que yo cuando la escucho o incluso cuando la nombro o lo menciono, es como que de alguna manera mi autoestima como que se empequeñece, ¿ya? O sea, como que en esos instantes desaparece mi amor propio, ¿vale? Como por ejemplo, eres una tonta, ¿ya? No hay ninguna posibilidad de que si a mí alguien me dice eres una tonta, yo me sienta así orgullosa y con el autoestima elevada. Pues no, ¿verdad que no? Entonces, cuando hablamos del contexto cultural y de las creencias, el contexto cultural viene a ser como todo el entorno, como todo el escenario en el cual yo he crecido. Ya, principalmente aquí hay que recordar siempre que la etapa que más nos va a influir en nuestra vida es generalmente entre los 3 y los 9 años. ¿Por qué digo a partir de los 3? Aunque ya sabemos que es desde el vientre de mamá, pero lo que ocurre es que a partir de los 3 años nosotros ya estamos hablando, estamos vocalizando, estamos aprendiendo ya a usar el lenguaje, y el lenguaje que empezamos a utilizar en esa edad va a ser el que mayoritariamente estemos escuchando, ¿ya? Y luego, hasta los 9 años más o menos, que es la edad en la que todavía de alguna manera nuestros padres son nuestros ídolos, más allá del papá o mamá que tengamos, porque aún, esto está muy visto, que aún en familias donde padre o madre son maltratadores y golpean y tratan muy mal a los hijos hasta los 9 10 años más o menos, siguen teniendo la tendencia a querer estar con ellos, a buscarlos, a refugiarse en ellos, ¿vale? Entonces, por eso que es tan importante en la vida emocional y psicológica de una persona lo que ha vivido entre los 3 y los 9 años más o menos. Entonces, si por ejemplo yo me he criado en una cultura, ¿ya? En una sociedad donde hay ciertas como creencias tales como los niños no hablan mientras los adultos estén conversando, ¿ya? ¿Qué me va a pasar a mí con esta creencia? Aquí voy a ir combinando contexto cultural con creencias, ¿ya? ¿Qué me va a pasar a mí con esta creencia? Que cuando yo vaya creciendo y sea ya una persona adulta y esté, por ejemplo, en un ámbito laboral donde hay un jefe hablando o hay personas que la estructura de la empresa están por encima de mí en términos jerárquicos, yo me voy a callar, ¿vale? Y cuando me pidan mi opinión, me va a dar mucho recelo, muchos nervios hablar por el temor a decir algo inadecuado, a decir algo que no guste o que no agrade a mis superiores, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se ha inoculado desde que yo era pequeña. Cuando, por ejemplo, estaban los adultos hablando y yo intervenía y decía alguna cosa, que lo primero que me decían a lo mejor era que déjate de decir chorradas o déjate de hablar pavadas. Entonces, claro, si yo eso lo escuché más de alguna vez y más encima iba con un reproche y con un cállate, no intervengas o no hables, que estamos hablando nosotros, o a lo mejor no me ocurrió a mí, pero le pasaba a mi hermana o a mi hermano o a mis primos, que constantemente, cada vez que ellos hablaban o cada vez que ellos intervenían, los retaban o les mandaban castigados o les limitaban el uso de alguna cosa, de jugar o lo que sea, yo voy a haber aprendido a que calladita estás más bonita. Esta es una frase que yo la escuché mucho cuando era más jovencita, por lo menos en América Latina, en Chile la escuchaba muchísimo, ¿ya? Calladita estás más bonita. Esto lo que te vienen a decir es, tú niña, cállate y no hables, y así todo va a ir perfecto. Claro, el día de mañana yo estoy a lo mejor con mi pareja
Y si mi pareja está hablando de algo como con autoridad, o a lo mejor estoy en un grupo de amigos donde están hablando de algún tema que yo no termino de manejar bien o no tengo mucha información y me siento inferior a ellos o me siento de alguna manera como un poco más ignorante que el resto, no me voy a atrever a hablar, ¿vale? Y esto, insisto, como hemos venido viendo ya en los capítulos anteriores, todas estas cosas son las que van haciendo mella y van mermando en la autoestima. Luego también hay muchísimas creencias culturales que van a influir en nuestro desarrollo y a lo largo de toda nuestra etapa de crecimiento. Como por ejemplo, si yo tengo unos padres que son, que ambos trabajan y tienen que esforzarse mucho, aquello de el dinero no se coge de los árboles va a ser otra creencia con la que yo voy a crecer. ¿Qué significa cuando yo crezco con la creencia del dinero no se coge de los árboles? Es que para ganarte el dinero te tienes que matar trabajando o te tienes que machacar mucho, porque es muy difícil conseguir el dinero. Entonces, el día de mañana, cuando yo salga a trabajar, cuando me encuentre con un trabajo que es muy sencillo o muy fácil, o que a mí se me haga muy fácil de realizarlo, o no lo voy a valorar lo suficiente, o me va a parecer que no me sirve, porque entonces no voy a poder ganarme bien el dinero, ¿ya? Es muy interesante de qué manera las creencias culturales, y las creencias culturales son todas estas frases, refranes y dichos que escuchamos en nuestra cultura y en nuestro entorno, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si en casa, desde pequeña, yo siempre escuchaba que las cosas se ganan con esfuerzo, que si tú quieres tener algo tienes que esforzarte para conseguirlo. Esta creencia, porque no deja de ser también una creencia, a lo que me va a llevar es a nunca poder disfrutar bien aquello que hago. Entonces, yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero yo he visto muchísimas personas que trabajan duro, puede que ganen un buen salario o no, pero cuando tú les preguntas si disfrutan su trabajo, te miran con cara así de, a ver, yo hago el trabajo que tengo que hacer. A mí me ha pasado muchas veces preguntar, bueno, pero ¿te gusta? ¿Lo disfrutas? Y me miran así con cara de, pues sí, es un trabajo, no es algo que vaya a hacer porque me dé placer, voy porque me tengo que ganar la vida y porque tengo que ganarme un sueldo para poder mantener mi casa. Esto es cuando tienes muy instalado y arraigado para ganarte el dinero tienes que trabajar duro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a mí me pasó durante muchos años, cuando yo trabajaba, antes de dedicarme al coaching, que yo trabajaba en la administración pública, trabajé muchos años en Chile, que al trabajo que llegaba, yo me las ingeniaba y veía la manera de disfrutarlo y de pasármelo bien. Entonces, para mí siempre mis trabajos fueron entretenidos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque resulta que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo. Entonces era súper angustioso la idea de ir a trabajar y estar 8 o 9 horas en un lugar de lunes a viernes, que se me iba todo el día, porque trabajamos generalmente todo el día, y estar amargada y pasándomelo mal, o por lo menos no disfrutándolo. Entonces fue cuando yo aprendí, y reconozco que esto lo aprendí porque me lo enseñó mi madre. Mi madre siempre me decía, tú búscale el lado entretenido y vas a ver cómo trabajar va a ser algo agradable. Y fue lo que yo aprendí a hacer. Entonces, esto fue una manera de romper esta creencia de que hay que trabajar duro para ganarse el dinero, porque yo no trabajaba duro, yo trabajaba y me lo pasaba bien. Que es una sutileza, pero vaya que importa y vaya que influye y afecta en el estado anímico. Por ejemplo, otras creencias muy típicas culturales son, esto sobre todo en países de Latinoamérica y aquí en la España más profunda, es que los hombres son los que traen el dinero a casa, ¿ya? El hombre es el macho proveedor y la mujer es la que se tiene que hacer cargo de la casa y de los niños. Claro, ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros traemos esta información y esta herencia cultural, pero estamos en una época en la cual la mujer hace por lo menos 30 años atrás tuvo que salir a buscarse la vida y a trabajar también. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede hoy día a las mujeres? Que trabajamos,
Además tenemos que cuidar la casa y además tenemos que cuidar los hijos, ¿ya? Y el hombre sigue haciendo la misma función. Él sigue trabajando y trayendo dinero a casa. Pero el problema es que las mujeres se nos ha aumentado una obligación más. Entonces, claro, cuando nosotras hemos crecido en un contexto donde lo tuyo es la casa y los niños, a mí no se me ocurre y yo no me voy a quejar mucho en el trabajo, ni voy a pedir, ni voy a reclamar muchos derechos en el trabajo. ¿Por qué? Porque todavía yo me he encontrado a día de hoy con mujeres que sienten que cuando les dan un trabajo, les están haciendo un favor. Entonces, aceptamos vejaciones, malos tratos, abusos, explotación en el trabajo porque no nos atrevemos a reclamar los derechos de que se nos trate igual que a los demás, ¿vale? Que a los demás me refiero básicamente a los hombres. ¿Por qué? Porque nosotras, como tenemos el chip de lo tuyo es la casa y los hijos, entonces ya que vienes al mundo de los hombres a trabajar, entonces aquí tú agachas la cabeza y aceptas lo que te quieran dar. Ojo, estas frases que estoy diciendo son cosas que están muy en nuestro inconsciente. No es que nunca alguien nos lo haya dicho con esas palabras, pero en nuestro inconsciente eso es lo que resuena. ¿Y por qué resuena eso en nuestro inconsciente? Porque también muy probablemente de pequeñas debimos haber escuchado más de alguna vez ¿y qué hace esa mujer metida en ese lugar? Si ese lugar no le corresponde. Las mujeres deberían estar en casa. Las mujeres son para cuidar a los hijos. No deberían estar haciendo lo mismo que los hombres, ¿ya? Esto en las culturas machistas se ha inculcado muchísimo desde hace muchísimas generaciones atrás y nosotros lo traemos todo grabado en nuestro ADN prácticamente. Entonces por esto es que las mujeres tenemos esta como hándicap y esta desventaja aún mayor en el tema de la autoestima, porque durante siglos a la mujer se la ha aplastado y se la ha machacado, por decirlo de alguna manera, en que no puede dedicarse a lo mismo que el hombre, ¿vale? Entonces, retomando el tema del contexto cultural, si yo, por ejemplo, volviendo a esto de según donde yo me he criado, si yo me he criado en una cultura donde el machismo está muy instalado, donde el hombre tiene muchos derechos y la mujer muchas obligaciones, entonces evidentemente que yo no voy a andar alzando la voz ni reclamando cosas que quiera o que no quiera, que me gusten o que no me gusten, porque no voy a tener la posibilidad de hacerlo. O sea, cuando digo no voy a tener la posibilidad de hacerlo es porque no soy capaz ni siquiera de imaginarme haciéndolo, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, y las creencias, es increíble cómo de una cultura a otra podemos tener creencias que son muy diferentes, ¿ya? Por ejemplo, quienes hayáis viajado a Oriente, ¿ya? Por ejemplo, yo he tenido la fortuna de estar en China, de estar en Japón. En estos países, para ellos, los niños son como algo sagrado. Entonces a los niños se los cuida mucho, se los protege mucho, de manera que puedan tener todo lo que necesiten para poder llegar a la universidad. Sobre todo en China, el tema, bueno, en China y en Japón, que son culturas que durante muchísimos siglos han sido países y culturas donde básicamente la gente ha trabajado la tierra. Entonces el poder hoy día tener generaciones que entren a la universidad y que se formen mejor en términos de cultura, de educación, para ellos es invaluable. Entonces lo dan todo por los niños para que tengan esta oportunidad. En cambio en Latinoamérica todavía y en África todavía es muy frecuente que los niños tengan que salir a trabajar y que a los niños se les haga trabajar, sobre todo, por ejemplo, aquí en España también ha ocurrido mucho en sectores más de campo, donde las familias tienen que trabajar una huerta o la tierra, los niños salen a trabajar a la par, ¿ya? Entonces, por eso que el contexto cultural en el cual yo he crecido va a ser muy marcador de cómo se ha desarrollado también mi autoestima, ¿ya?
Insisto, cultura y creencias del entorno, creencias culturales, las creencias de mi familia, las creencias con las que yo crecí escuchando a mamá, a papá, a mis abuelas. Por ejemplo, si las abuelas siempre decían que los hombres son todos unos juerguistas, o todos los hombres son unos bebedores o mujeriegos, lo que me va a quedar a mí ahí grabado adentro va a ser tremendo, porque el día de mañana me va a costar mucho confiar en los hombres, ¿vale? Y esto solamente porque es aquella melodía con la que yo crecí escuchando permanentemente. Bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo 1 de este módulo 2 sobre de qué manera el contexto cultural y las creencias influyen como un anulador de la autoestima. Y ahora te voy a invitar a que pases al siguiente vídeo, que es el de los ejercicios que tenemos para realizar asociados con este capítulo. Nos vemos en el vídeo del ejercicio.